y vamos a hablar acerca de las muelas del juicio, pues, ¿no? Si son importantes hoy en día y cuál es la función que cumplen en nuestra cavidad bucal. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Nacional. Buenos días, Michael. Buenos días, Sofía. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, por estar acá y por favor, primero hay que saber cuáles son las muelas del juicio y en qué etapa de nuestra vida es que crecen. Sí, mira, las muelas del juicio son las últimas molares que crecen, son las últimas piezas. Nosotros los seres humanos tenemos 32 piezas dentarias, ¿no? 16 arriba, 16 abajo. Las últimas molares, que son las terceras molares, son las muelas del juicio. Se llama muela del juicio porque salen o se desarrollan cuando el ser humano ya tiene un mayor juicio sobre las cosas, ¿no? A partir de los 16 años hacia arriba. Normalmente deberían salir a los 20, 21 años, ¿no? Por eso se le llama muela del juicio, ¿no? Y es una pieza dentaria que al desarrollarse puede salir de diversas formas o diversas maneras, ¿no? La muela del juicio puede tener una forma anómala, ¿no? Puede ser, no llega a tener la misma forma de las segundas molares muchas veces, entonces, y a veces crece de una manera distinta, puede crecer volteada, ¿no? Puede crecer impactada, que nosotros le decimos impactadas cuando está presionando a la segunda molar, esta es la primera molar, la segunda molar, esta es la tercera, impactada cuando crece de esta manera. Entonces, cuando una muela del juicio crece de una manera correcta, ¿no? Y entra en boca y cumple su función, perfecto, no es necesario extraer. Pero cuando está en una mala posición y está empujando los dientes, sí debemos extraerla, porque puede producir una mal posición. En el caso de los pacientes que tienen ortodoncia, si tú terminas un tratamiento de ortodoncia y las muelas del juicio están en una mala posición, ¿no? Sacas la aparatología, el paciente terminó su tratamiento y todo el trabajo que se ha hecho también se puede mover. Por lo general va a amontonar los dientes de adelante. Por eso es muy importante evaluar la muela del juicio en todo momento, ¿no? Tomar los exámenes auxiliares, que son la radiografía panorámica, que es una radiografía que te va a dar una amplitud de cómo están desarrollándose los dientes en boca, y nos va también mostrar qué tan cerca está del nervio dentario inferior, ¿no? En la mandíbula nosotros tenemos el nervio dentario inferior que baja desde el cráneo, ¿no? Y inerva todos los dientes del maxilar. Entonces, la muela del juicio está muy cerca a la salida del nervio del maxilar inferior. Por eso es muy importante que el procedimiento se deba hacer con un profesional que sabe hacer esa cirugía y que está especializado en poderla hacer, porque es una zona bastante sensible y bastante vascularizada, ¿no? Exacto, exacto, doctor. Y conversábamos con Sofía al inicio de la entrevista acerca de las diferentes circunstancias que uno tiene que pasar, ¿no? Por ejemplo, para Sofía pasó un poco desapercibido. Hay otras personas que el dolor es intenso y, como usted bien lo menciona, va desarrollándose de manera anormal, que altera un poco el orden de las demás piezas dentales. ¿Qué recomendaciones les podría dar a las personas que de repente han tenido les ha desarrollado la muela del juicio sin ninguna complicación? Claro, lo que sucede es que muchas veces las muelas del juicio a veces no se desarrollan en boca, sino se quedan adentro del hueso. Entonces, es por eso que es muy importante, yo le recomiendo a los pacientes, a los oyentes, que tienen que tomarse una radiografía panorámica. Es muy importante la radiografía panorámica para poder ver cómo está situado, cómo está situada la muela del juicio, ¿no? Una muela del juicio volteada, impactada, ¿no? O una muela del juicio normal que está en boca. ¿Y estas son las muelas del juicio retenidas? A eso no. Esas son, ¿no? Esas son las retenidas que ya para poderlas extraer tenemos que hacer un procedimiento quirúrgico, ¿no? Por lo general vamos a tener que hacer, nosotros le decimos odontosección, quiere decir que para poderla extraer tenemos que cortar el diente y vamos a tener que hacer una osteoctomía, vamos a tener que cortar hueso. En muchas oportunidades, cuando hacemos acá en la clínica las cirugías, yo pongo también un poco de injerto óseo, porque como la muela del juicio está a nivel de la rama mandibular, que es un ángulo que tenemos en la mandíbula, es una zona
que es bastante delicada, y después de una cirugía de este tipo, si el paciente o el jovencito, porque muchas veces los pacientes que se operan son jovencitos, ¿no? Hace un deporte o lo golpean sin querer jugando partido, la rama mandibular se podría fracturar. Entonces, si queremos hacer una cirugía bien hecha, cuando está volteada el diente, debemos poner también un injerto óseo para poder asegurar de que esa zona va a cicatrizar de una manera correcta, ¿no? No se debe sacar la muela del juicio si la muela del juicio está en buena posición, entra en boca, está ordenada y cumple su función con la muela del juicio del maxilar superior. Nosotros, los dientes están hechos para triturar, entonces tenemos que tener el diente de abajo y el diente de arriba, el antagonista, ¿no? Esa es la función de los dientes. Si te falta uno, tienes que sacarla porque la muela del juicio, en vez de cumplir su función, va a seguir desarrollándose y en algún momento va a producir que te empieces a morder un poquito los carrillos o la parte de adentro de los cachetes. Si está bien cumpliendo su función y entra en el maxilar de una manera correcta, no es necesario sacarlo. Si no está entrando en el maxilar y está produciendo molestia y está empezando a piñar los dientes delanteros, porque los dientes delanteros son los que tienen las raíces más pequeñas y más delgadas. Entonces, cuando empieza a desarrollarse la muela del juicio, son los primeros en amontonarse y en salirse. Ahí, de todas maneras, tenemos que sacar la muela del juicio. ¿Y al extraerlas, hay problemas para masticar, por ejemplo, o no? Es Después decir, de la extracción, sí. claro, ese es un tema muy importante, ¿no? El postquirúrgico. Hay varios grados de cirugía, ¿no? Hay la extracción simple, ¿no? La semi-impactada, que es cuando vemos un pedacito de diente, ¿no? Y todavía el diente no termina de desarrollarse, y la impactada, que es cuando no se ve en boca, pero el diente está volteado y hay que hacer una cirugía un poquito más compleja, ¿no? En ese caso, en el caso del más compleja, definitivamente el paciente después de la cirugía va a tener que tomar antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, va a tener que hacer un reposo, no va a poder hacer deporte por 2 semanas, perdón, ¿no? Va a tener que estar en casa, va a tener que dormir ligeramente inclinado, va a tener que tener compresas pies con hielo y va a tener que tener todas las recomendaciones necesarias para la recuperación, sobre todo por el tema de la osteoctomía, o sea, de que tenemos que cortar un poquito de hueso para poder, ¿no? Claro. Doctor, ¿la muela del juicio solamente produce dolor? ¿En algunos casos produce algún tipo de inflamación, de hinchazón? Sí, muy buena pregunta. Muchas veces cuando la muela del juicio no sale por completo, la encía que está alrededor del diente, ¿no? Se inflama, se mete en los alimentos y se inflama y produce un dolor muy fuerte. Esa inflamación, nosotros los dentistas la llamamos pericoronitis o pericoronaritis. Es una inflamación de la encía alrededor del diente. Entonces, después que tú evaluaste la panorámica y ves que hay una pericoronitis y el diente está en buena posición, dices, bueno, haces una cirugía de encía para que pase esa inflamación. Pero si tú ves que la muela está volteada y que así hagas la cirugía de encía, se va a seguir contaminando y se va a seguir inflamando, tienes que hacer la extracción de la muela del juicio, ¿no? Incluso puede causar mal aliento, supongo, ¿no? Por Es decir, un supuesto, causa mal problema. aliento. La higiene es difícil en esa zona, el cepillo llega de una manera incorrecta, se mete la comida debajo de esa encía, donde está el diente, los restos de carbohidratos y de azúcar se empiezan a descomponer y producen un olor que no es agradable, ¿no? Y definitivamente produce mucho olor. Es por eso también que yo le digo a los pacientes que se toman la radiografía panorámica, ¿no? Y van a su consulta para que el doctor evalúe, ¿no? Si es que hay que sacar. Muchas veces los pacientes piensan que la muela del juicio sí o sí debe sacarse, ¿no? Entonces, es por eso que el criterio del doctor es el que vale ahí para ver si es que va a ser necesario o si el paciente es un paciente pues, que está usando brackets, está haciendo ortodoncia. A nosotros ya nos ha pasado acá en la clínica que se les dice a los pacientes, ¿no? Doctor, ya la próxima semana termino mi tratamiento de ortodoncia. Le digo, cuando te hice el diagnóstico de ortodoncia, tus muelas del juicio estaban volteadas. Entonces, te recomiendo que apenas te saquemos los brackets, te hagamos la cirugía de muela del juicio. Ya, doctor. Claro. Sí. Entonces, el paciente decide sacarse los brackets y se desaparece, ¿no? y me regresa después de 2 meses con sus dientes delanteros movidos,
Me dice, Claro, doctor, se claro, llama logró mi ortodoncia. ¿Qué pasó? claro. La muela del juicio ya no tenía contención y Ujú. empujó. Y los dientes delanteros, siendo las raíces más delgaditas, son los primeritos que se empiezan a amontonar. Es una Claro, complicación de la felizmente, ortodoncia y hay que volver a hacer ortodoncia. felizmente que existen los dentistas, los odontólogos, para no perder el juicio en esta vida, doctor. Algo importante, algo que quiera agregar también, ya continuando la entrevista. Sí, bueno, que ahora es muy importante también con la pandemia, ¿no? Todas las medidas de bioseguridad que son importantísimas, ¿no? Hay que hacer esta cirugía con mucha precaución, ¿no? Tomando todas las Ujú. medidas de bioseguridad. Ahora hay que medir la temperatura de los pacientes, hacer su interrogatorio, ¿no? Empezar también pues todos los utensilios que se están usando, la esterilización Ujú. ahorita es muy importante. Ahora han salido luces UV muy importantes que ayudan a que todo esto se haga en un lugar aséptico, limpio, Claro. para evitar cualquier contagio, no solamente coronavirus, ¿no? De cualquier enfermedad o cualquier virus, ¿no? Ya. Muchas gracias, doctor Guillermo Ríos, que estuvo aquí con nosotros en Nacional y el programa ¿Qué hacer? Gracias por estar con nosotros.